Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Muy buenos días para todos y todas. Otra vez nos encontramos en este tejido, en este construir de palabras y saberes que hacemos en la Red Juice. En la jornada de esta mañana nos van a acompañar la doctora Luisa Amezquita Aguirre con una propuesta metodológica, pedagogía parental en la formación de formadores de infancia, reconocer el rol educativo de la familia. Luisa Amezquita Aguirre es doctora en Ciencias de la Educación con especialidad en Pedagogía Escolar de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, en Italia. Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es investigadora sobre temas referentes a la educación pedagógica intercultural, metodología didáctica y procesos de enseñanza y aprendizaje. Luisa, en esta mañana vamos a tejer y como vamos a tejer, vamos a encontrarnos con un tejido de mirarnos. Por ello, vamos a estar tejiendo. Alfonso, ¿quién más nos va a acompañar? Claro, muy buenos días a nuestro seminario internacional Red de Conocimiento Escuela e Interdisciplina en esta mochila, en esta criba de viaje que estamos haciendo por toda América Latina con estas pedagogías e incluso con estas pedagogías de maestros a pie, como dice Ana Bricet, y tenemos desde Argentina a la doctora Claudia Ardini. Ella nos va a hablar sobre la transmedialidad educativa en la pandemia o la inauguración tardía del siglo XXI. Claudia Ardini es doctora en semiótica, licenciada en comunicación social de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Cátedra de Lingüística y el taller de Transmedia, y en la IAPCS de la Universidad Nacional de Villa María de Comunicación, Práctica Educativa y Narrativas Transmedia. Miembro de la Cátedra Latinoamericana de Transmedia, directora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional Villa María, autora y coautora de numerosas publicaciones en actas de congresos, libros y revistas especializados, como podemos ver, y siempre es un menú y es una delicatessen que tenemos pedagógica desde diferentes miradas, desde Colombia, desde Argentina, y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se unen. Recordemos que esta es una red de maestros que también convocamos a los diferentes eventos que también generamos y producimos, como el martes próximo el Foro de Educación Rural en Antioquia, que vamos a hablar sobre los 15 años de la red de investigadores de las escuelas normales de Antioquia, pero también estamos con una ansiedad supremamente grande porque el próximo 28 es formalmente nuestro último seminario internacional de red de conocimiento escuela interdisciplina. Estamos esperando la sorpresa de quienes van a cerrar los foros académicos, y el 30 a las 6 de la tarde, hora de Colombia, estamos invitando para que cerremos con broche de oro esta propuesta que de la Red Chisua hemos generado en este año maravilloso de pandemia, pero también de año sabático pedagógico para todos, de que vamos a estar fundamentando y revisando y revalorándonos. Entonces, ese es los eventos. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se nos están vinculando, como siempre, en esta cita que tenemos los sábados, tanto a las 10 de la mañana como a las 5 de la tarde. Y entonces damos pauta precisamente para que Luisa Elvira le dé la entrada y le pase la mochila a la maestra Luisa Amezquita para que iniciemos este diálogo de saberes de maestros de a pie. Bienvenidos. Claro, Alfonso. Maestra Luisa, bienvenida. Vamos a tejer esa posibilidad de encontrarnos en el hogar
y saberes con la familia. Bienvenida para que esta mañana nos deje muchas enseñanzas para la educación de la infancia. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Recibo la mochila, una mochila llena de sueños, de colores, y agradeciendo primero a Chisua, a todo este colectivo de docentes, de maestros y maestras de a pie, a los organizadores por permitirnos compartir precisamente nuestras vivencias, nuestros saberes y aquellas pequeñas cosas que hacemos dentro de nuestra profesión, que es ser maestros. Me permito compartir pantalla tratando de ser lo más concreta posible, y precisamente es una experiencia sobre pedagogía parental. ¿Cómo nace esto? Yo soy maestra en la licenciatura, también en la licenciatura de educación infantil, antes de educación preescolar, y en este trabajo comunitario, una asignatura que precisamente se llama ese trabajo comunitario, teníamos muchas inquietudes porque encontrábamos que los chicos, nuestros estudiantes, nuestros alumnos y alumnas quieren obviamente estar con la comunidad, quieren ir a la comunidad, hacer actividades, hacer muchas cosas. Pero en este dialogar y en este pensar, la asignatura la compartimos con una extraordinaria compañera muy inteligente, Sonia Lucía Romero, y comenzamos a pensar, bueno, pero si la comunidad, sí, perfecto, salimos a la comunidad, vemos muchas cosas, muchos actores, muchos protagonistas en la comunidad, pero la comunidad primera de nuestros niños y niñas, pues es la familia. Y comenzamos a mirar precisamente cómo esos devenires de infancia, esas concepciones, y comenzamos, y aquellas cosas del destino nos llevaron a conocer una metodología que se llama pedagogía parental. A esta metodología, a esta teoría, nos acercamos relativamente hace muy poco, eh, como personas, un poco más de un año, año y medio, casi dos, en la que nos acercamos, conocimos esta pedagogía y comenzamos a decir, bueno, pero podemos hacer en la formación de los maestros y maestras, miremos cómo ese dialogar de la familia, qué es lo que sucede, y encontramos cómo esta metodología que surge ya desde hace más teorizada, desde hace ya más o menos 30 años, que nace inclusive con la, antes llamábamos educación especial o escuela para handicap también, y en esta pedagogía parental se reconoce el rol educativo de la familia. Nos llamó supremamente la atención el hecho de reconocer que la familia tiene un rol educativo. Y así fue como nosotros, dentro de la materia y como lo que lleva la universidad, un semestre, elaboramos un proyecto con la compañera y precisamente para indagar sobre las relaciones familiares que se manifiestan en torno a las infancias. Como proyecto, obviamente, nos propusimos eh, el, el, eh, nos propusimos precisamente generar una apropiación cuando hablamos precisamente de todo este pensamiento que lleva de todas estas pedagogías que quieren el empoderamiento, que quieren efectivamente cuestionarnos. Decíamos, pues es que efectivamente hay que apropiarnos. Y nos propusimos esa apropiación de trayectos familiares a través de exploraciones de la cotidianidad. Lo mismo, pues obviamente en nuestros jóvenes, docentes en formación, provocar nuevas miradas de esas relaciones sociales y obviamente promover procesos de comunicación que animen a la participación de los niños. Tenemos dentro de la dinámica curricular de la universidad esa tan famosa práctica pedagógica investigativa que se da en sexto semestre, denominada la interacción comunitaria en nuestro currículo. Y nos planteamos obviamente una pregunta como maestras que desarrollamos dentro del aula universitaria.
para establecer cuáles son las relaciones familiares que se manifiestan en torno a las infancias, precisamente en ese entorno socioeducativo que tiene como propósito las infancias. Aquí tuvimos grandes protagonistas, nuestras maestras en formación, estudiantes, alumnas de sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar y ahora denominada educación infantil. Y lo que voy a contar es la experiencia como maestras docentes que tuvimos durante esta experiencia, durante el primer y segundo semestre del año pasado, de 2019. Como docentes, la profesora Sonia Romero y quien les habla es Luisa Mezquita. Así fue como encontramos que para establecer estas relaciones familiares podíamos precisamente centrarnos, acogernos, arroparnos, como decimos, en esta metodología de la pedagogía parental. Y precisamente esta metodología de la pedagogía parental, decimos, bueno, pero ¿qué es? Voy a hacer una contextualización muy rápida desde lo teórico para pensar precisamente en esa pedagogía parental. Teóricamente tiene su fundamentación epistemológica en todo lo del desarrollo sociocultural, en las teorías precisamente dialogantes, teorías emancipadoras, y, esta pedagogía parental resalta la importancia del rol de la familia en la educación. Considera que la familia posee recursos y competencias que deben ser reconocidas por la escuela. Es decir, que en la pedagogía parental, los saberes de la familia se ponen en el mismo lugar de los saberes de los especialistas, ya sea maestros, ya sea los apoyos pedagógicos que se dan inclusive desde la medicina, la psicología, que también interactúan en la escuela de una u otra manera, pero la pedagogía parental, ¿qué es lo que nos hace reflexionar? Y la novedad, que dice, no, los padres, las madres, son los que educan en el seno familiar y efectivamente esos saberes son importantísimos. Esos saberes los hemos descuidado y la escuela se está yendo por un lado como si fuera la única que educa y la familia por otro lado e inclusive a veces somos antagonistas. Y no, la cuestión es que hay unos saberes. La familia es la que tiene al niño, la niña, toda su vida durante el primer ciclo, segundo ciclo, la adolescencia, adultez, la familia siempre tiene a esta persona. Y la escuela debe dialogar porque puede ir cambiando, pero la familia efectivamente es la que está siempre en esa cotidianidad, en ese descubrir, pero en ese educar a los niños y niñas. Por eso pone ese saber y para que haya un pacto educativo entre la escuela y la comunidad y la familia. Por eso entiende el valor de los padres en la comunidad y hace precisamente que así haya una educación compartida. Esta educación compartida se tiene también como teniendo en cuenta que la paternidad y la maternidad son una actividad pedagógica de carácter social, porque en la familia se educan precisamente los primeros, se dan los primeros acercamientos a lo que es la responsabilidad. Por eso se habla de hacia el futuro. Así es como la pedagogía parental, se consideran los teóricos, se expresa a través de la pedagogía de la responsabilidad, porque la familia precisamente cumple esos deberes educativos, los padres, las madres, responsables del crecimiento, responsables de la salud, responsables de la cotidianidad de sus niños. La pedagogía de la identidad, ese quién soy, ese ser, ese para qué, esos sueños. Por eso también habla de la pedagogía de la esperanza. Los hijos están rodeados
y de sus padres, están con sus padres y todos los padres tienen un sueño para el futuro de sus hijos. De igual manera, se expresa a través de la pedagogía del crecimiento, puesto que los padres son los testigos y actores y recorridos de ese crecimiento. De ahí que la metodología de la pedagogía parental, reitero, busca dignificar la acción pedagógica de los padres como agentes expertos por medio de iniciativas que promuevan el conocimiento. Y así, grosso modo, pasamos precisamente a mirar esta pedagogía, la metodología de la pedagogía parental. Grosso modo, he dicho sus fundamentaciones epistémicas. Y vamos a hablar de la metodología de la pedagogía parental, que tiene el primer, su actividad motivante, enriquecedora y que enamora, que se llama grupos de narración. Los grupos de narración se caracterizan por unirnos, convocar a las familias a que nos contemos y nos escuchemos. Con los estudiantes hablábamos precisamente de cómo con las familias hacemos la reunión de padres de familia cada mes, las famosas escuelas de padres cada mes, y analizábamos, hicimos indagaciones y vemos que generalmente es para dar quejas, para dar regaños o para dar las pautas de crianza, porque es que la escuela es la que sabe, entonces le dice a los padres, o capacitar como si fueran discapacitados los padres. Entonces, el grupo de narración lo que lleva es a que esos encuentros sean vistos de otra manera y sean de manera de igualdad, de respetarnos las diferencias y ver las diferencias. Por eso es que en estos encuentros en los que físicamente nos sentamos en círculo, nuestros chicos, de aquí coloco yo en comillas reglas de juego, porque nuestros estudiantes universitarios dijeron, son como las reglas de juego, porque es que en los grupos de narración hay unos criterios. Primero, que nos sentamos todos en círculo. Nadie es primero, nadie es último. Vamos a tener siempre que hablar de ese niño o niña. El protagonista va a ser ese niño que es común en la familia y a mí como maestra en la escuela. Es de él quien vamos a hablar. Pero ¿cómo vamos a hablar? Vamos a hablar siempre de manera positiva. No vamos a decir él no puede hablar, sino él se expresa con emociones, con gestos, con movimientos, por ejemplo. Se va a referir únicamente al tema que convoca, porque es que ya veremos que podemos dar temas convocantes y habrá un respeto total a las manifestaciones, puesto que nadie juzga, nadie corrige y nadie interrumpe. Todos hablamos por turnos en igualdad de condiciones. Y temas convocantes como estos. Si vemos aquí, tenemos temas para 8 meses. Un primer tema es ¿quién soy? Es maravilloso oír si mi hijo se llama Juanito, entonces comenzamos en este círculo, en este grupo de narración, yo comienzo a presentar a Juanito. Soy un niño de 4 años, de cabello rizado, de tez morena, sonrío, mi papá se llama así, mi mamá así, mis abuelos. Eso en un primer encuentro. Después, por ejemplo, un tema que convoca las cosas que me gustan, cómo me comunico, modos con los que puedo compartir conmigo, las cosas que me maravillan por ejemplo, aquí, Juanito, la elección del nombre, elección de amor. Cuando yo, como mamá, cuento, ¿por qué? O como papá, ¿por qué Juanito se llama Juanito? Lo elegimos de esta manera. Es el hijo. Es por tal persona. Lo mismo las cosas que debes de conocer de mí y lo que yo sueño para. Estos son más o menos los temas que nos inspiran, temas convocantes, y si vemos, es uno cada mes. Yo como maestra estoy conociendo a cada niño, pero los padres y las madres también están conociendo a
a los compañeros y compañeras de sus hijos e hijas. No es un trabajo con niños, es un trabajo con adultos. Y esto hace que yo lleve, que yo tenga, porque si a mí me cuentan, si yo le cuento a la profesora de Juanito, que a Juanito le emociona mucho estar con animales pequeños, porque es cuando comunico las cosas que me gustan y que no puedo hablar bien, pero ya mis papás le dejaron ver a la maestra que comunico con expresiones faciales o de pronto escondiéndome, la profesora tiene otros elementos, la profesora de mi hijo tiene otros elementos para motivarme y no para estarme diciendo que no puedo. Estos son los, digamos, las reglas de juego y cómo lo hicimos en la universidad. Porque estas son las reglas de juego, perdón, y lo que llaman los grupos, lo que nos inspiran desde la teoría. ¿Cómo lo hicimos en la universidad? Si aquí vemos, precisamente en la universidad, con la compañera Sonia Lucía, pensamos, bueno, primero toda la apropiación teórica, desde lo sociológico, antropológico, pedagógico, etcétera, etcétera, y comenzamos a experimentar los grupos de narración, sentados en nuestra aula, y como estas jóvenes maestras en formación no, en su mayoría no tienen hijos, entonces elegimos que decidieron ellas mismas elegir la persona que los crió. Y así fue como comenzaron. Por ejemplo, aquí tenemos una compañera que está haciéndonos ver a su mamá, contándonos, permitiéndonos conocer a su mamá. Y así porque hicimos los temas, hicimos casi todos los temas, fue muy interesante y vemos cómo la fotografía, porque tenemos en el equipo nuestro narrador fotográfico que hace que la fotografía también sea una narración. Y aquí tuvimos las narraciones. Quienes tenían sus hijos, algunos sus sobrinos, también nos narraron y sentíamos ese orgullo y esa felicidad de narrar. Así pasamos ya a los jardines, a nuestros centros de práctica, y aquí vemos en esta foto cómo está la atención, cómo está la escucha, cómo aquí está, esta es una de las chicas que ya había experimentado, lo habíamos experimentado en el aula universitaria y nos fuimos a hablar con los padres y las madres. La persona que orienta, que dirige este jardín, decía, nunca había tenido tanta gente que viniera y llegan siempre regañados, pero cómo se van de contentos, porque los escuchamos, nos escuchamos y nos permitieron conocer. Dentro de las actividades, obviamente, vemos aquí, por ejemplo, porque es que cuando se está contando, llevamos la fotografía y decidimos que se hace porque también lleva los grupos de narración a que se escriba. Aquí vemos los escritos que se presentan porque en los grupos de narración llevan dos cosas básicas. Una, se habla, se cuenta y después, de manera inmediata, haber contado, se escribe. Papás y mamás escriben, o los tutores. Esa escritura lleva a algo muy importante que es porque induce a una elaboración de la experiencia, porque hay que pensarlo inmediatamente, a una reflexión inmediata, una reflexión mental. Por lo tanto, esa reflexión ayuda a poner en orden las ideas, a reconocer, a organizar cómo me expreso y a reconocer ese valor. Y estos se convierten en testimonios de amor. Aquí vemos esta cara de este padre y esa niña como compartiendo. Así que se van haciendo estos escritos también, todos los hicimos, y los chicos en la universidad, los que hicieron estos libros y cada hoja, cada página es un tema de aquellos que se convocan. El sueño de hacer esto paulatinamente fue maravilloso porque inclusive ya en los jardines decían, yo esto lo voy a ir haciendo cada año
lo voy a ir haciendo de manera continua para tenérselo a mi hija cuando cumpla los 15 años. Otros decían, el descubrir mi hijo y ver esta alegría y esta expresión, niños pequeños, niños de brazos, y decir, no, yo con esto le voy a hacer ver que para mí es el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque han escrito, se lleva la escritura, no es solo contar, sino hacer el relato escrito, que lleva todo ese proceso de metacognitivo, de reflexionar precisamente en cuanto a orden, organización y valorización. Que esto se vuelven testimonios de amor. Testimonios de amor. Y se da precisamente dentro de esas pedagogías y la pedagogía de la responsabilidad, porque la pedagogía parental tiene en cuenta que la ciudadanía responsable inicia en la familia, pasa a la escuela y de ahí a la sociedad, en un conjunto. Es decir, porque es en la familia, en esa familia donde se aprende, donde se vive, donde se experimenta lo que es la justicia, lo que es la libertad, lo que es la ética y la moral, lo que es el amor, la responsabilidad, el respeto, el valor por el otro, la solidaridad, el reconocimiento, todos esos valores que necesitamos en la ciudadanía, los valores de un ciudadano responsable. ¿Dónde nacen? En la familia. Y eso es lo que está requiriendo y diciéndonos, hay que reconocer cómo lo hacen los padres, hablar para que sea un continuo, porque los padres precisamente son los que tienen a los niños durante todo el tiempo. Esa escritura que hicimos con nuestros estudiantes, porque ellos, después de los encuentros con los padres, también después de estos encuentros que hacíamos aquí, todos escribíamos. Es decir, aplicarlo, también hacer la experiencia en el jardín de infantes, también llevaba a la escritura. Y entonces propusimos que esa escritura se plasmara en un periódico ficticio, pero es que el periódico comunica, el periódico da a la sociedad. Maestras en formación que dicen, esto también lo puedo hacer estando ya en el ejercicio profesional. Y se hicieron unos periódicos en los que, con estos periódicos, aquí vemos, porque tuvimos la fortuna de poder intercambiar estos periódicos y presentarlos, intercambiar nuestros saberes. Y vemos aquí algunas de las exposiciones de los periódicos. Uno de los periódicos, un grupo, lo llamó La Voz de la Comunidad. Aquí están, no se ve muy bien, el grupo de estudiantes que protagonizó. Ellas también, como estudiantes universitarias, se empoderan, se identifican, se enorgullecen. Otro que lo llamaron grupos de narración con amor, otro que llamaron praxis, otro que llamaron voces que nos unen. Es decir, el periódico fue una experiencia de creación y de respuesta a esas preguntas y esos objetivos que como profesoras que orientábamos la materia conjuntamente con estudiantes habíamos propuesto. Es decir, que esos trabajos que a veces pedimos, que son 10 cuartillas, 20 cuartillas, que tanta margen, no, plasmamos ese proyecto, ese hacer en un periódico. Los periódicos que nos permitieron ver que plasmaban un acercamiento sensible a la familia. Vimos cómo los periódicos posibilitan un proceso de comunicación activa con las comunidades educativas, además de considerarse una revisión y apropiación teórica de la pedagogía parental. Efectivamente vimos que sí se pudieron establecer las nuevas miradas a las relaciones familiares y estas son una apertura para la constitución del maestro de infancias. Vimos cómo los grupos de narración son un encuentro con las vivencias de los otros, de las otras, de las familias. Dan una visión que favorece la alianza entre la familia, la escuela y la sociedad. Estos periódicos ya viajaron
fueron y volvieron, porque en un encuentro precisamente de pedagogía parental en Turín, donde están y saludamos fraternalmente a estos grandes pedagogos, se hacen encuentros en los círculos educativos y nuestros periódicos fueron hasta allá en octubre de 2019. Y aquí precisamente vemos este periódico, estos periódicos elaborados por los estudiantes de sexto semestre en exposición en Turín. Vemos aquí en esta exposición en Turín precisamente de los estudiantes, vemos aquí en esta exposición en Turín la editorial, aquí donde se plasman todo eso que nosotros los decimos, los objetivos, el porqué, la justificación de los famosos proyectos, de todo eso que hacemos, lo hicimos de otra manera. Fue que hacer un recorrido muy interesante porque los chicos y las chicas de la universidad efectivamente indagaron sobre las partes del periódico que tienen y cómo esas noticias se hacen y se gestionan desde evidenciar y entender ese rol y esa proyección social como maestras y el llevar eso que se estaba haciendo, que se plasmó durante todo el semestre, hicimos primero, segundo semestre, dos grupos diferentes, cómo eso que se plasmó durante el semestre iba alimentando las diferentes páginas y secciones del periódico. Así es como minimizamos fronteras de diálogo y compartimos los saberes. Aquí es la exposición en Turín, aquí la exposición también, una narración de las narraciones fotográficas, es decir, eso también se fueron, no solo los periódicos, sino las narraciones que con la fotografía hacían ver a quienes de pronto no los entienden en español al leerlo, pero sí la imagen que contaba, esa imagen que contaba. Y aquí tenemos a los grandes protagonistas, Augusta Moleto y Rizzero Zucchi, a quienes saludamos de corazón, quienes nos han dado, nos han abrigado con su inspiración y llevan ese diálogo para poder precisamente ver cómo la sociedad puede llegar a ser desde la familia algo que potenciemos esa creación de nuevos ciudadanos. Por eso es que nos invitan también a conocer ese ámbito, esa ecología de la familia. Aquí vemos nuestros narradores a quienes tenemos que dar gracias. Obviamente, los estudiantes de la licenciatura, aquí estamos en el aula de clase, del primero, en segundo semestre. Aquí está otro grupo también en otro momento de narración, con nuestra queridísima profesora, compañera con quien lo hacemos, quien está aquí también, Sonia Lucía Romero, mujer muy inteligente, capaz y con un gran amor y pasión. Hicimos nuestros relatos. Obviamente, a los madres, aquí, a nuestro narrador fotográfico, junto con el maestro Rizziero y la maestra Augusta, precisamente en ese encuentro en Turín, nuestro narrador fotográfico, el maestro Roberto Ru, que también apropiándose muchísimo de este interés en la construcción social, en la construcción de ciudadanía, precisamente nos aporta al diálogo y tenemos que agradecer inmensamente a todos y todas nuestras compañeras, a todas las personas que nos han permitido precisamente entender y de alguna manera compartir que en la familia, dándole ese papel protagónico a la familia, precisamente esa ciudadanía que tanto estamos queriendo construir, que no sabemos los caminos, esa ciudadanía que efectivamente queremos buscar cómo fortalecer en este mar de información y de no información,
cómo buscar formas para que los maestros y maestras de infancia, en este caso nosotras como maestras de universidad, y si hacemos el ejercicio para compartir con nuestra juventud en formación, pero para que esa juventud en formación precisamente se enriquezca, se empodere, se sienta también orgullosa, compartiendo con nosotros, dejándonos conocer para entender que esa ciudadanía responsable, la creación de un nuevo ciudadano, se hace precisamente desde el seno familiar y se hace desde el construir esa ciudadanía con una continuidad entre la familia, la escuela y la sociedad. Aquí nuestros compañeros, nuestras compañeras de los semestres que nos acompañaron, a ellos y a ellas, muchísimas gracias. No, a usted, profesora Luisa, incluso precisamente voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. Riseiro Suchi dice, es el análisis científico de la dinámica que has expuesto el curso de narración, apuesta con intensidad, participación y empatía pedagógica de la profesora Luisa. Ahorita más adelante, y para que vayas pensando, hay una pregunta que hace Juan Carlos Piñero Suárez. En el proceso se encontraron con diferentes tipos de composición familiar. ¿Cuáles se encontraron? Claro. Y le damos, para que pensemos precisamente, y le damos la mochila de bienvenida a la doctora Claudia Ardini, quien nos va precisamente a hablar sobre la transmedialidad educativa en la pandemia o la inauguración tardía del siglo XXI. Doctora Claudia, bienvenido a este diálogo de saberes en el Seminario Internacional Redes de Conocimiento Escuela Interdisciplina. Tiene usted la palabra para que nos deleite con su propuesta. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Alfonso, por la bienvenida. La verdad es que un placer. No me podía conectar, tuve alguna dificultad inicial que no lograba entrar a la reunión, así que escuché una parte de la conferencia, de la ponencia anterior, y la verdad es que encantada de compartir tantos conceptos. Bueno, voy a compartir pantalla y así después quiero hacer una breve presentación y que después podamos conversar, porque los aportes de Luisa y me imagino que las preguntas que hay en torno a todo esto que nos desvela hoy, vinculado a la educación en este tiempo, es muy importante de ser conversado, ¿no? Así que claro. Vamos a... ¿Por qué hablo de transmedialidad educativa en la pandemia? Porque en realidad creo que todos hemos hablado de transmedia en educación y en comunicación y en ámbitos diversos, pero por allí como algo por fuera, algo como una novedad, como algo vinculado a la tecnología, pero bueno, que podía ser útil en la educación como una herramienta, no como una condición o una característica de la comunicación en este tiempo. Y creo que la pandemia y el paso a la virtualidad de la educación nos puso en situación de mirar, de observar nuestras prácticas y pensar que hay mucha más transmedialidad, somos más transmediales de lo que podemos, de lo que sabemos, de lo que imaginamos, y las experiencias por demás diversas que hemos transitado en este tiempo desde la educación, creo que dan fe de eso, ¿no? Y digo, o la inauguración tardía del siglo XXI, porque me remito, bueno, a este pensamiento que en el libro, creo que Lo Viral, de Jorge Carrión,
habla de que en realidad se pensaba que, muchos han dicho que el siglo XXI comienza con el derrumbe de las Torres Gemelas, o que había comenzado antes incluso con el derrumbamiento del muro de Berlín. Y se pregunta él, y en algún caso hipotetiza sobre este tema, que quizás el verdadero comienzo del siglo XXI sea la pandemia del siglo XX, ¿no? La pandemia del COVID-19. Bueno, es una hipótesis, pero la verdad es que nos ha puesto o ha cristalizado tantos cambios tan profundos que ya venían, no es que surgieron, sino que ya venían, pero que se han de alguna manera exacerbado y cristalizado en este tiempo, que uno podría pensar en un comienzo tardío de un cambio de época, ¿no? De cambio de siglo. Y decimos que esta educación, digamos, en pandemia, con todo lo que significó para todas, a escala global, ha actualizado y ha puesto en evidencia problemas preexistentes, ¿no? Los ha visibilizado, los ha hecho, en algunos casos, cuando pensamos en las desigualdades, en todos los órdenes posibles, de acceso a la tecnología, a la conectividad, a las posibilidades, digamos, de condiciones para ir a la educación, ha profundizado esos problemas, también los ha complejizado y nos ha problematizado sobre los mismos en este tiempo de pandemia. Pero no han sido, no han sido problemas, no son problemas que surgen en este tiempo, sino que, se actualizan, se profundizan, se complejizan y nos ponen en situación de nuevos desafíos, ¿no? Y verdaderamente creo que es esa el gran tema que tenemos hoy por delante, que es pensar cuáles son los desafíos que nos propone la pandemia, que nos propone pensar la educación en este tiempo, y todo lo que ha sido la experiencia de trabajar, de educar, de aprender, de enseñar en estas condiciones. Nosotros como equipo de investigación, en el mes de mayo, el proyecto de investigación es el proyecto sobre transmedia social y educativa de la Universidad Nacional de Córdoba. Lanzamos una encuesta en toda la provincia de Córdoba, que bueno, es una provincia que, para quienes no conocen, está en el centro de la República Argentina, y lanzamos una encuesta para ver cuáles eran las condiciones en que se estaba desarrollando la educación en pandemia, ¿no? Y bueno, la verdad es que no me voy a extender tanto, pero voy a comentar simplemente algunos de los aspectos más centrales que considero de esta investigación, que creo que, por lo que he podido compartir con colegas en otras provincias de Argentina, pero también de otros lugares del mundo, han sido como problemas muy comunes a todos, ¿no? Y no con la particularidad que puedan tener en cada sitio, pero comunes a todos. Y sobre todo, no me voy a detener tanto, digamos, en eso, sino más bien en qué observamos nosotros como análisis de esa información para pensar el después, o para pensar el mientras tanto, ¿no? Porque fueron también resolviéndose y tomándose decisiones en el camino. Y entonces eso me parece que es lo más importante para pensar conjuntamente. Decimos que hay una revuelta de la educación, ¿no? Porque pensar, digamos, en la educación virtual, en las condiciones en las que fue necesario desarrollar la educación después de marzo,
Volvieron también viejos conceptos, y estoy pensando en viejos conceptos, en conceptos de comunicación y de educación y de pedagogía del siglo pasado, pero actualizados y leídos y puestos, digamos, actualizados puestos en este contexto a partir de todo también el contexto tecnológico que tenemos, ¿no? Entonces, esos conceptos como procesos, la idea de colaboración, de trabajo colaborativo, de un trabajo más autogestivo de nuestros estudiantes, de una pedagogía dialogada, digamos, en términos de Paulo Freire, ¿no? Pensamos que se redimensionaron y volvieron a estar en escena de una manera superlativa en este momento de la educación, porque ya no era simplemente pensar en la tecnología, o por lo menos eso hemos podido también recuperar del estudio que hicimos, de incorporar la tecnología a los procesos educativos, sino pensar en un cambio de paradigma que no comienza ahora, que se plantea ya en el siglo pasado en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que alcanza una dimensión de insoslayable en este tiempo, ¿no? Cuando nos vemos obligados a dejar el aula y la escuela y las universidades tal como las conocíamos. Entonces, necesariamente, digamos, se vuelve sobre esos conceptos, pero en una lógica y en una dinámica quizás diferentes que tienen que ver con, primero con los actores, que somos diferentes, tanto docentes como profesores, como estudiantes, pero también el contexto de la tecnología y el contexto de la cultura en la que esto tiene lugar, ¿no? El estudio, bueno, que está publicado, después les comparto el link para que lo puedan ver, porque se hizo a docentes y a estudiantes, docencia en tiempos de coronavirus, una mirada al trabajo docente y a la experiencia educativa en entornos virtuales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia. Bueno, esto es, como les decía, un pequeño recorte en la provincia de Córdoba. La impresión, digamos, que nosotros pudimos rescatar de esa encuesta, de ese relevamiento, fue que se echó mano a toda la tecnología disponible. Y cuando decimos, digamos, pensando en esta perspectiva que tenemos siempre los comunicadores de la ecología de medios, en este entorno que tenemos de la web, nosotros pensamos, coincidimos con esta mirada que plantea Carlos Scolari, ¿no? de la web como el medio de todos los medios, ¿no? Donde están todos los medios. Pero a la vez, esta posibilidad de mirar, digamos, como tecnología desde la educación, todo, ¿no? Desde el lápiz, el papel, el pizarrón, y los ordenadores, las tablets, los celulares, sobre todo en este tiempo, y esta posibilidad y esta necesidad que hubo en este tiempo de acceder y de hacer uso de todo lo disponible. Y digo todo lo disponible porque, bueno, parte del estudio que hicimos nos mostraba eso, de que no en todos los casos se contaba con conectividad, de que había escuelas y había lugares situadas en lugares donde directamente, digamos, no había posibilidades de conectividad, con lo cual las posibilidades giraban en torno a fotocopias, a cuadernillos, a cuestiones que iban por fuera de la educación virtual y digital, y todo eso, digamos, fue posible en este tiempo, ¿no? Bueno, voy a decir simplemente algunos números muy a grandes rasgos,
Pero para reafirmar esto que digo, de las herramientas y recursos utilizados para la producción de clases, intercambios con los estudiantes, y fíjense que un porcentaje alto está dado por las fotocopias, ¿no? Que se dejaban a lo mejor en el almacén del barrio, o se dejaba en algún lugar, en un destacamento hasta policial, hemos tenido casos, y el móvil llevaba en el momento de más cierre, ¿no? de cierre total de cuarentena. Después, bueno, el WhatsApp fue una de las herramientas más utilizadas en todos los ámbitos, el mail también, un 76%, el blog muy poco, otras redes sociales, bueno, en un 22%, se usaba mucho Facebook también, Instagram, Google Suite también fue uno de los espacios de las plataformas utilizadas. Las aulas virtuales crecieron exponencialmente, por ejemplo, en el caso de las universidades, que aún teniendo desarrollo de aulas virtuales y demás, tenían a lo mejor 900 aulas, materias, ¿no? Sitios, digamos, dentro del aula, se multiplicaron no sé, a 5.000, 6.000, en fin, de acuerdo a todas las posibilidades que iban surgiendo. Murales, presentaciones y videos, un 61%. Fíjense que es muy amplia y muy diversa la cantidad de plataformas utilizadas, y aparece también acá una cuestión importante para también pensar en cuáles son los espacios que más se utilizaron, y es que esto fue crucial, ¿no? para los docentes y las docentes y para los estudiantes, cuál fue el acompañamiento pedagógico que hubo desde las instituciones. Y encontramos que hubo un gran acompañamiento, digamos un 44% decía que sí, que hubo un gran acompañamiento, otros que un 36% que hubo, pero que no era suficiente, y bueno, y un 18%, casi 19%, que no hubo acompañamiento. Esta información es fundamental porque de esto podíamos deducir, y a partir de lo que contaban los docentes, que mientras mayor fue el acompañamiento que hubo desde las instituciones, no solo con capacitaciones, sino con comunicación abierta, de asesoramiento, de atención a las dificultades, de atención a los alumnos, de apoyo logístico, administrativo, tecnológico, o sea, digamos, hablamos de toda una variedad de apoyo, ¿no? Institucional. Bueno, proporcional al acompañamiento ha sido también el rendimiento y la eficacia de estos procesos llevados adelante por los docentes, ¿no? Entonces, esto hace pensar en qué importantes que son las redes, ¿no? No es el docente solo en su casa enseñando a los alumnos, sino podríamos pensar en términos también de Carlos Scolari, en estas interfaces que surgen, y que no son solamente las interfaces de usuarios y de interfaces tecnológicas, sino pensadas como tecnología solamente digital, sino estas interfaces que aparecen en la sociedad, ¿no? Estas interfaces hechas de la institución escolar o universitaria, por un lado, con el apoyo tecnológico, administrativo, pedagógico, por otro lado, las propias familias, devenidas también en una interfaz educativa, los padres enseñando y ayudando, colaborando en las tareas, y bueno, los docentes, ¿no? en el medio con los alumnos. Es muy interesante pensar, digamos, cómo
se reacomodó de alguna manera y surgen nuevas instancias para pensar, ¿no? A partir de esta relación entre las instituciones, las familias, un poco pensando en esto que planteaba Luisa en su exposición, el fuerte rol que jugaron las familias aquí fue importante para pensar hacia el futuro, ¿no? Con una familia que estaba, podríamos decir, en los últimos años totalmente alejada de la institución escolar y también de la formación de sus hijos, que por un lado, digamos, quedaban en la escuela, pero por otro lado, de una manera muy, muy fuerte en las redes, y las familias por fuera, ¿no? Y cómo esto llevó a una situación en la que hubo que compartir dispositivos, hubo que compartir información, hubo que apoyar también en los aprendizajes, y se generaron, digamos, nuevas interacciones a tener en cuenta para el futuro, más allá de que se vuelva a las aulas, ¿no? Bueno, esto como un dato, se perdió el tiempo, se perdió, digamos, la idea del tiempo tal cual lo teníamos concebido, compartimentado, ¿no? El tiempo adentro de la escuela, fuera de la escuela, en el aula, fuera, y esta idea de que lleva mucho más tiempo la virtualidad y una sensación de estar todo el tiempo conectado, y a la vez también una necesidad, porque apareció en los docentes, fuertemente pudimos detectar esto, la necesidad de rescatar a los alumnos que no se conectaban, que habían perdido vínculo con sus escuelas. Entonces apareció fuertemente esta idea de estar conectado todo el tiempo. Entonces, bueno, ese ha sido un dato relevante también para pensarlo hacia el futuro. Fíjense que también hablan de una muy buena y una buena respuesta. Estamos hablando de más del 60%, casi el 70% de los docentes señala como que ha sido muy buena la respuesta de los estudiantes, aunque fue abrupta, ¿no? Esta manera de ingresar a la virtualidad, porque en la mayoría de los casos hay escuelas que tenían algunos desarrollos de educación virtual, pero en la mayoría de las escuelas esto no era así. Y finalizando esta parte, diría que las principales dificultades que observan los docentes y las docentes era, bueno, por un lado la falta de formación académica. ¿Por qué? Formación académica, porque enseñar en la virtualidad, pero yo diría que, volviendo a esta idea de pensar el siglo XXI, enseñar en este tiempo y a las nuevas generaciones implica saberes que no necesariamente estaban en todos los docentes. O sea, siempre están los saberes disciplinarios, pero hay una pedagogía diferente para abordar no solamente, digamos, la educación en este tiempo de pandemia y en esta virtualidad, sino en esta nueva forma de acceder al conocimiento que tienen las generaciones de niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, después la falta de equipamiento e infraestructura como una de las mayores dificultades. Acá vemos las desigualdades que hay en nuestra sociedad, aparecen fuertemente evidenciadas aquí. Falta de apoyo familiar también tiene que ver con, aunque es menor el porcentaje, pero mucha familia desmembrada, fragmentada, y también con una cultura que se ha perdido de la familia en relación con los procesos educativos, con las escuelas, con las universidades, digamos, con las instituciones, ¿no? Y después, falta de conocimiento de herramientas digitales que, bueno, un porcentaje importante de docentes considera que no estaban en las condiciones óptimas para enfrentar este proceso. Y acá una cuestión también importante, ¿no? El vínculo pedagógico con los estudiantes. Y bueno, hay un porcentaje importante también que considera que ha sido bueno o muy bueno. Y esto es importante para pensar, ¿no? Cómo todas las estrategias que se pusieron en juego de parte de los docentes, haciendo grupos de WhatsApp,
haciendo atención por a través de distintas redes, o como decía, llevando la fotocopia a un lugar para que el estudiante pudiera retirarla. Todos los mecanismos que se dieron, que se llevaron adelante para sostener este vínculo y que consideran como logrado, ¿no? Y acá una cosa que nos pareció fundamental: si el cambio en las formas de enseñar y aprender en esta emergencia dará lugar a modificaciones estructurales en los diferentes niveles del sistema educativo, y vamos a decir que el 90% considera que sí o que tal vez, o sea, más del 50% que sí, está convencido de que esto llegó, de que hay cambios que llegaron para quedarse, y muchos creen que, bueno, algunos cambios van a suceder, ¿no? Son pocos los que piensan que vamos a salir de esta situación y volver a un sistema anterior. Dentro de las conclusiones decimos que, bueno, se trata de reflexionar sobre los dispositivos tecnológicos que hemos utilizado, pero no solo en sus posibilidades de utilización en los procesos educativos, sino también inscriptos en lo que son las culturas de nuestros jóvenes, de nuestros niños y adolescentes, para indagar cuáles son las representaciones que ellos tienen acerca no solamente de la tecnología, sino también de los procesos educativos, de las instituciones, de lo que es aprender, qué significa para nuestros jóvenes, para nuestros niños, adolescentes aprender, cómo se vuelve cómo nos preguntamos, digamos, cómo recuperamos, cómo se resignifica para ellos lo que para nosotros es el deseo de aprender, ¿no? Bueno, y hablamos justamente de estas representaciones que generalmente están muy alejadas de las expectativas que tenemos los docentes en relación con lo que queremos, esperamos de nuestros alumnos. Bueno, en búsqueda de la atención perdida, sabemos que uno de los temas, ¿no? O sea, más como que ya antes de la pandemia, por eso volvemos al comienzo cuando decíamos la pandemia, lo que hizo fue agudizar o evidenciar temas que ya existían. El tema de la dispersión en la atención, la falta de atención y de interés a veces, bueno, esto se ve exacerbado por la gran cantidad de dispositivos y posibilidades de acceso a la información, y sobre esto es uno de los desafíos a trabajar, y esto es poder pensar en lo que decía en la presentación anterior, cuáles son las representaciones y cuáles son los intereses que movilizan a las nuevas generaciones, ¿no? Dice Herbert Simon, Celis, bueno, que la economía de la atención es un concepto que ya se ha trabajado, ¿no? Y que un exceso de información generaba necesariamente una pobreza de atención. Imaginemos eso puesto en la multipantalla que tenemos todos y todas en este tiempo y que tienen nuestros estudiantes, cómo recuperar ese lazo de atención imprescindible para que haya diálogo y transmisión y construcción, sobre todo, de conocimiento. Bueno, en relación, para pensar, digamos, cómo recuperamos esa atención y las múltiples estrategias que podemos darnos, también los docentes se plantean, surge en este estudio, que es imprescindible no solamente recuperar lazos perdidos, sino más bien pensar en cuáles son los lazos posibles y deseables para emerger de esta crisis de una manera más solidaria, con vínculos más fuertes, que incluyan a las familias en los procesos educativos para construir colectivamente el futuro en nuestras comunidades, ¿no? Me voy apurando para... bueno, en relación con esto es un concepto de Jesús Martín Barbero, hay mutaciones que ya venían perfilándose en el siglo pasado y que también, digamos, se eclosionaron en esta pandemia, ¿no? La capacidad de adaptación que nos caracteriza como especie se manifestó en un flujo de energías
a escala global, orientadas hacia la transformación de nuestras pautas de convivencia y una mutación de nuestros modos de vida sin precedentes para la sociedad actual. Eso que nos ocurrió en todos los ámbitos, en la educación se produjo de una manera superlativa y hubo una rápida capacidad, yo creo que rápida y eficaz capacidad de adaptación, y fuimos a un lugar en donde probablemente nuestros estudiantes, de alguna manera, no en el ámbito educativo, pero de alguna manera ya estaban. Digo, no en el ámbito educativo porque el estudiante en la escuela y en la universidad espera que todo siga como es en ese ámbito. Todo lo demás vinculado a su vida digital, a los videojuegos, a sus formas de interactuar en TikTok y en todas las redes, es para otra cosa. Espera de la escuela lo que la escuela le ha dado. Y eso también modificó, digamos, hubo un cambio que incluyó a los estudiantes. Bueno, cito a Barbero, no hay una sola racionalidad desde la que sean pensables todas las dimensiones de la actual mutación civilizatoria, y uno de los más claros avances apunta hoy a la creciente conciencia de la complejidad, incluyendo la disonancia cognitiva que implica hablar, como lo hace el mismo Morín, de la pluralidad de inteligencias que entran en juego cuando hoy hablamos de conocimiento. También eso nos puso en evidencia la pandemia, esta educación de algún modo también personalizada, poder pensar que teníamos que acudir a otras formas, a otras dinámicas, a otras estrategias pedagógicas para poder acercarnos a alumnos que eran heterogéneos en sus condiciones, en sus condiciones de infraestructura, pero también de posibilidades de acceso a los aprendizajes, ¿no? A sus condiciones familiares también. Y bueno, frente a, digamos, a esta realidad, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestra cultura? Bueno, el mismo Barbero, citando a Benjamin, decía, bueno, estamos frente a un nuevo estatuto cognitivo de la imagen que hace que nosotros tengamos que poder mirar desde otro lugar también en nuestra cultura alfabética y que de alguna manera ha asignado toda nuestra cultura occidental y también nuestra cosmovisión del mundo, y que es la que se ha transmitido en la escuela, en la universidad. Nuestra cultura escritural de alguna manera ha marcado la forma de aprender y de aprender el mundo, y la imagen siempre ha sido como secundaria. Entonces, bueno, pensando en este tiempo y en nuestras nuevas generaciones, pensar esto, la recuperación de la cultura oral, pensemos también en toda la cantidad de podcasts y nuevos formatos que aparecieron también multiplicados en este tiempo, todas las mediaciones, hipermediaciones y transmediaciones que se suceden, que ya venían sucediendo, pero que se potenciaron también en este tiempo. Y bueno, esta idea de que estamos frente a una mutación en nuestro mundo, a un cambio muy profundo en la cultura, donde entran en juego la inteligencia artificial, pero también esto de lo que ya hablaba Pierre Levy, de la inteligencia colectiva que se pone en escena como uno de los datos más, quizás, más favorables para pensar el futuro, ¿no? Esta construcción colectiva del conocimiento. Bueno, en el contexto de esta cultura de la convergencia, que no es convergencia solamente tecnológica, como bien plantea Castel, sino un escenario cultural, donde hay también una demanda de mayor protagonismo y participación por parte de la sociedad, donde hay filtración del conocimiento, aunque esté concentrado en las grandes corporaciones, en las GAFAM, en las grandes corporaciones tecnológicas, que son las que más han crecido en este tiempo de pandemia, pero el conocimiento se filtra y las comunidades hacen algo con eso. Y pensar en esta posibilidad de que haya producción social y circulación del conocimiento versus a lo que sería la circulación. Creemos que estamos transitando, más que Asia, estamos transitando una educación
transmedia, porque han sido transmediales las formas en que ha circulado el conocimiento, han circulado los aprendizajes en este tiempo, y que el gran desafío es poder pensar hacia el futuro, cómo aprovechamos esta múltiple forma, digamos, de acceso al conocimiento a la que nos vimos obligados en este tiempo, y, pensar cómo lo podemos aprovechar. Para cerrar, bueno, vuelvo a citar a Barbero, la educación necesita entonces ponerse a la escucha de las oralidades y abrir los ojos a la visibilidad cultural de las visualidades que emergen en estos nuevos regímenes de la tecnicidad. Y Alessandro Barico, que quizás es quien mejor ilustra, digamos, este tiempo en relación con nuestros estudiantes, ¿no? La experiencia para los bárbaros, o sea, los y las adolescentes, es algo que tiene la forma de sirga, de secuencia, de trayectoria. Supone un movimiento que encadena puntos diferentes en el espacio de lo real. Es la intensidad de esa chispa. Para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes y niños, la trayectoria, el movimiento, es lo que verdaderamente tiene sentido, y no el destino, ese lugar que para todos nosotros, en palabras de Omar Rincón, los jurásicos, es llegar a ese lugar, a ese propósito. Para ellos es el mientras tanto, ¿no? Entonces, quizás pensando en Barbero es volver al proceso. Y dice Carrión, para que nosotros podamos pensar también más desprejuiciadamente y con una cabeza más puesta en este siglo. Si la estética de Zoom está siendo la que mejor representa la pandemia, la música y los bailes de TikTok están componiendo su banda sonora. ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo nuestros niños, jóvenes y adolescentes? No para que nosotros nos subamos a TikTok ni para que hagamos lo que ellos hacen, sino para poder pensar qué están haciendo, para pensar entonces desde dónde estamos pensando nosotros los aprendizajes. Entonces, bueno, desacelerar, pensar y transformar. La experiencia disruptiva de la pandemia debiera servir para pensar en qué mundo estamos viviendo y qué educación se necesita para afrontar esa complejidad en un presente que ya es futuro. Perdón por toda la exceso. No, doctora Claudia, le escribe Pablo Tenaglia desde la Red Comedy en Córdoba. Muy interesante, aportes para poder repensar y reflexionar la virtualidad a partir de esa brusca disrupción que se nos presentó como sociedad y más aún como ámbito educativo con la pandemia, haciendo problematizar, tal como dice el título de la ponencia, quizás enhogando el verdadero siglo XXI. Felicitaciones. También Rosa Liliana Vargas, de la Red Comedia de Córdoba, dice: es relevante el planteamiento propuesto de los nuevos paradigmas en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la transmedialidad en pandemia. Un análisis que nos permite replantearnos nuevos desafíos como docente, como sociedad. Gracias por tu aporte. Y la profe Luisa te hace la pregunta, Luisa Elvira: ¿hasta dónde esta metodología nos lleva a una educación del aprendizaje del capitalismo cognitivo? Entonces, vamos a esperar, con base en la pregunta, Luisa Elvira va, porque tiene la profesora Luisa Mezquita, tiene una pregunta que le hicieron precisamente acerca del tipo de familias. Bien pueda Luisa Elvira. Gracias. Para que le dé la entrada a Luisa. Profe Luisa Mezquita, los saberes, nuestros saberes y tus saberes, como decimos en la Cátedra de Etnoeducación en Antioquia, nos hacen crecer en identidades y en familia. Y ese hacernos crecer en identidades y en familia es el escenario que usted nos ha puesto en la formación parental. Curiosamente, cuando uno trabaja la etnoeducación, que he tenido la posibilidad de trabajarla desde el CEID de Adida y hemos formado a nuestros maestros en Antioquia, nos damos cuenta que lo primero es que hay que hacer, el inicio es reconocernos quién soy. Y ahí inicia todo el recorrido de lo que somos y de lo que nos anuda como tejido intercultural. Bienvenida para que nos haga este aporte de esa pregunta en este diálogo de saberes. Gracias, maestra.
Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy concreta en las respuestas precisamente para no quitar tiempo a la compañera y primero que todo agradecer comentarios de felicitación a la red de Comedy, muy gentiles y ustedes dan las gracias, pero somos nosotros aquí que debemos también dar las gracias por esos espacios en que nos fortalecemos, en los que mutuamente y que también nos abren espacios. Hay una pregunta, la última, de la profesora, la compañera Elizabeth Esperanza Gil Ángel, en que pregunta que cómo proyectar esa vinculación empática y concreta de las familias en la escuela para que la experiencia no se quede en un primer acercamiento de los niños y niñas en la educación formal. Eh, Aquí hay que aclarar que la pedagogía parental no es una actividad, los círculos no son para hacer con los niños y niñas, sino con los padres y madres de familia. Es un proceso que debe tener frecuencia, un proceso que por eso los temas, 8 temas, no son para hacerlos en 8 días, sino a través del año. Y dentro de las experiencias, ya hay grupos de narración de lo que pudimos conocer, que son grupos de narración que llevan 10, 15 años, porque toman desde que ingresan al nido, a las, al- a la cuna inclusive, y sigue el proceso en que dejando ese compartir, porque es un diálogo entre pares, el papá y mamá, educadores, y la maestra o maestro, educadores también. Entonces, para que no sea esporádico, es un hacer continuo y por eso también la escritura. La escritura permite llevar una secuencia, permite ver ese devenir. Y por eso es una de las que nosotros vemos en ese proceso de los grupos de narración, de esta metodología, que no es solamente sentarnos a contarnos, sino es también repensarnos para estructurar y para ir, obvio, las narraciones permiten ver las expectativas, los sueños frustrados, pero también lleva a fortalecer ese papel educativo de la familia. Una pregunta también muy concreta que me hace el compañero Alfredo Malagón sobre cómo conciben la inclusión en las diferentes diversidades desde el quién soy yo. Bueno, Alfredo, esta metodología nació y la pedagogía parental nació de la reflexión precisamente con diversidades, con padres y madres a los que iban a donde el psicólogo o el médico y les dicen, su niño, su niña tiene estas condiciones limitantes. Es así, diagnóstico tal. Ese deshacer, ellos no sabían qué hacer y van tomando precisamente a identificar, porque el niño diverso, la niña diversa, tiene ese soy yo, es que es esa persona, es que no es, no es. Y precisamente el reconocer los esfuerzos, inclusive desde las diversidades, y poder en el grupo de narración compartir esas vivencias y fortalecerse mutuamente e ir viendo cómo su papel de padres, de madres, dialogaba con el papel de los educadores, hace que ese ser, quien soy, se ratifique aún más y pasa a ser protagonista de su propia educación, de su propio devenir. Por eso se habla de la pedagogía de la esperanza, de la pedagogía de la responsabilidad, porque y se habla también el qué es lo que yo pienso porque habla sobre precisamente ese devenir conjunto en el que la familia está produciendo a la sociedad y la escuela contribuye en ese proceso. Y por último, al maestro Juan Carlos Piñero, muchísimas gracias también y a los demás por sus comentarios y reflexiones. Y usted me hace una pregunta muy concreta y me dice también, me comenta que en su ámbito es muy complejo que los estudiantes tengan una familia que se interese en todo, en nuestras realidades. Tenemos las familias inclusive que nos depositan
niños, niñas, jóvenes en la escuela, la depositan como si fuera un garaje, pero siempre, siempre habrá y hay, y lo hemos visto, lo hemos corroborado también en el jardín, que a las reuniones mandan a la nana, mandan a quien cuida, a quien, o a la abuelita, a quien recoge al niño. Esa persona es la que está también con el niño. Entonces, esos protagonistas, es decir, padres, madres o tutores o personas cercanas, siempre habrá una persona que se interese, que sepa y que conozca dentro de ese ámbito familiar a los niños. Y obvio, hemos descubierto, hemos visto diferentes tipologías y así como está la familia, tipologías de familias, y así como está la familia digamos, de papá, mamá, hijos, también hemos visto la familia alargada, pero también con más incidencia las familias monoparentales. Monoparentales, ya sea porque eh, les tocó, porque desaparece el papá o la mamá, entonces uno de ellos toma el rol, la responsabilidad, pero también por decisión. Hemos encontrado eh, mujeres que por decisión quieren tener sus hijos sin contar con su pareja. Ellos también son familia, obviamente, y no nos interesa en sí ni cómo es la familia, en el sentido de que nadie juzga, nadie critica, todos escuchamos, sino que aunamos esos saberes, esas esperanzas, esas conductas, esas precisamente responsabilidades que tenemos, tanto de esa familia como de los maestros y maestras. Entonces, si bien los tipos de familia que encontramos son diferentes, el interés es dialogar y entender que para la construcción de una nueva ciudadanía nos tenemos que basar en una pedagogía dialogante que permita precisamente valorar ese rol y esos saberes educativos que tiene la familia. Muchísimas Claro. gracias para todos. Claro, profesora Luisa. Saludamos a todos los maestras y maestros en ejercicio y formación, quienes desde diferentes latitudes se suman a este diálogo de saberes. Las voces de Argentina, Brasil, México, Uruguay, Perú, Panamá, República Dominicana, Cuba y los territorios de nuestra bella Colombia, Boyacá, Tuitama, Tunja, Medellín, Sucre, Bogotá, Cartagena, se unen a este tejido de pedagogías situadas. Doctora Claudia, fuera de un saludo maestro Alfredo, hoy también tenemos desde Italia, nos están claro, Sí, acompañando. es la desde pregunta Italia. italiana. Exactamente. Y un saludo, maestra Claudia, a René Isabel Mengo, le manda un abrazo muy, muy sentido y muy significativo, porque es también su amiga y colega. Doctora Claudia, esa pregunta que hizo la profesora Luisa Elvira acerca de la inteligencia, del capitalismo cognitivo y esa relación de esta nueva relación del aprendizaje con la multimedialidad y hacia la fundamentación de nuevas prácticas pedagógicas. ¿Qué nos dice? Primero, bueno, gracias a la profesora René, gracias a Alfonso y a todos realmente por todas las buenas apreciaciones en relación con, bueno, con estos dichos que surgen del trabajo y voy a decir, de la pasión que uno tiene en relación con esta tarea que es la docencia, ¿no? Así que muy agradecida. Y para responder a Luisa, yo diría, me volvería al gran maestro, ¿no? A Jesús Martín Barbero, cuando hablaba de los destiempos de la educación, allá en un escrito, creo que era del 97, donde hablaba en la relación de comunicación y educación, y decía allí que, bueno, hablaba de esta cuestión de la imagen y de la cultura escritural, pero decía también del destiempo de la tecnología, cómo las potencias centrales tenían un avance que los países de Latinoamérica, por ejemplo, no podíamos de ninguna manera, digamos,
llegar, y que eso también generaba un desfasaje enorme en relación con cómo pensar la educación del futuro, ¿no? Y claro, si uno piensa, digamos, en esa dificultad que se observaba en aquel tiempo, cuando estamos hablando de finales del siglo XX, donde el retraso tecnológico nos ponía en una situación de desventaja, si lo pensamos hoy a partir de la gran concentración que hay en las corporaciones, digamos, de la tecnología, digo de la tecnología porque es el tema que compete a la educación, pero yo creo que el nivel de avance que han tenido estas corporaciones en este tiempo, en la última década y en este tiempo de pandemia, en estos meses de pandemia, nos pone frente a un desafío enorme para el futuro, porque nosotros no tenemos desarrollo tecnológico en el nivel que necesitamos. Sin embargo, creo que sí tenemos posibilidades de hacerlo. Tenemos grandes posibilidades de hacerlo. Nuestras universidades tienen el capital humano también necesario para poder llevarlo adelante. Y yo creo que hay que poder hablar de la tecnología desmistificando, digamos. Nosotros nos hemos vuelto claramente, digamos, en este tiempo Google dependientes. Google dependientes, estamos, todas las escuelas, universidades y demás, esta misma charla, o sea, el Google Meet, todas las, el Classroom, todas las plataformas nos ponen en una situación de una dependencia, bueno, que es abrumadora. Yo creo que pensaría, por un lado, en que hay que explicitar eso, porque es el primer paso para tener conciencia, digamos. O sea, esto no es gratuito, no es que tenemos acceso gratis, se llevan a cambio y eso es una información que hay que poder brindar a nuestros estudiantes y conversar en nuestras instituciones todo el tiempo. Se llevan nuestros datos y nuestros datos hoy realmente son el capital, el insumo más extraordinario para todo lo que es el capitalismo de este tiempo, ¿no? Y entonces, no es gratis, hay que poder pensar que de todas maneras nosotros podemos hacer uso de esa tecnología y ver, en todo caso, cuáles son las alternativas que podemos darle en términos de producción de conocimiento. Yo creo que tener conciencia de que la tecnología no es gratuita, no es neutra, y cuál es el contexto de este capitalismo cognitivo, como bien mencionas, Luisa, en el que tiene lugar, digamos, el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestros procesos educativos, esta gran avanzada que pudieron pegar durante la pandemia todas estas corporaciones que ya venían trabajando en esta cuestión de los paquetes tecnológicos educativos para corrernos de toda nuestra tradición de educación pública en América Latina sobre todo, pero en el mundo entero, pero nosotros aquí en Argentina, ustedes saben que la educación es pública y es gratuita en todos los niveles. Entonces, y ojo, que eso está poniéndose también en discusión en este nuevo contexto, que ha propiciado que se vuelvan a discutir cosas que ya no se discutían más. No lo digo desde el Estado, sino desde algunos actores. Entonces es muy importante pensar en este planteo que hace Luisa, porque hay que poder pensar cuáles son las respuestas que damos desde la educación pública, hay que ver cuál es la respuesta que damos desde la docencia en general, sea pública o privada, para tener conciencia y sensibilizar acerca de cuál es el contexto que nosotros tenemos, no solamente educativo, sino cómo se está desenvolviendo el mundo. Está cambiando, digamos, a pasos agigantados. Nosotros vemos que el mapa geopolítico no está variando a un nivel que no alcanzamos a terminar de procesar. Tenemos a la primer potencia del mundo con casi
20 días de sus elecciones sin que se dirima quién es el presidente. Tenemos a las potencias, a China, a Rusia, avanzando de una manera, y todo eso tiene impacto en Latinoamérica. Quiere decir que nosotros tenemos que poder vernos en ese contexto, y la tecnología obviamente no es neutra, ni ingenua, ni ajena a todos esos procesos económicos, financieros y políticos. Así que, bueno, es un tembladeral, y creo que es un momento en el que, a pesar del tembladeral, tenemos que poder reflexionar, tomarnos el tiempo, por eso decía sobre el final, desacelerar y tomarnos el tiempo para conversar con nuestros colegas, entre nosotros, porque no es que nadie pueda tener una claridad absoluta hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde vamos, y con nuestros estudiantes. Escucharlos. Claro. Están hablando con un lenguaje que quizás nos aporte mucho más para poder pensar este tiempo. Obviamente, tenemos que entrar a mirar a esa reinvención de esa práctica pedagógica que la pandemia nos puso para ese fundamento, incluso de lo que plantea esa nueva escuela que tenemos que refundamentar. Luisa, recoges en este diálogo maravilloso con Claudia y con Luisa Améstica sobre esa fusión de los medios, de la familia, el papel del maestro, los retos de este diálogo de saberes que hemos tenido en nuestro seminario internacional. Adelante, Luisa Elvira. Maestras, nosotros sabemos que nosotros como educación, como escuela pública, estamos en ese proceso de rescatar la parte que nos está haciendo ciegos, poner la telaraña en el centro para quitarnos los prejuicios, los miedos, la incertidumbre y los temores. Nosotros somos el eje de este barco que empezamos a extender las alas en medio de un vuelo que nos hacía soñar otro tipo de escuela, ya no la escuela entre los muros, sino la escuela que llegó a la casa. Pero también teníamos que mirar y tejer esa escuela con esas diferencias y esas vulneraciones. Por eso sabemos que la incertidumbre, sobre todo para nuestra América Latina, como debe ser para otros contextos desde todas las formas de las pedagogías del sur, es eso del llamado a mantener esa escuela pública viva. Y estas dos propuestas nos dan un vuelo de esperanza, un vuelo de sabiduría, un vuelo para seguir en el avance. Pero estos vuelos para seguir en el avance también nos invitan a un sujeto ético, a ese sujeto que decía Paulo Freire, que tiene que estar permanentemente profesionalizando. Nosotros sabemos que nuestros estatutos docentes cambiaron, que hay nuevos profesionales, pero es la pasión por la profesión, la mirada por la profesión. Algunos dicen el esfuerzo, otros dicen la vocación, otros lo dicen el maestro, y yo lo que llamo es al educador y a la ética, a esa ética que teje filigrama, que teje la posibilidad de mirar. Se viene una nueva escuela. En esa nueva escuela que se viene, en la incertidumbre, hay maestros que se dieron cuenta que podrán seguir en la nueva escuela o se quedarán con sus atavismos de la vieja escuela. Hay otros que serán más osados y avanzarán y volarán más altos, y esos son los retos que necesitamos, porque lo cierto es que cada día el desequilibrio, la pobreza y la vulneración de nuestros hogares, de esas familias que llegan a la escuela pública y a quienes nosotros debemos tejerle la esperanza de poder llegar a lo superior, de poder llegar a la universidad, de poder salir de donde están, ese es nuestro compromiso. Tenemos ese miedo de que la transmedia con su capitalismo cognitivo nos arrase porque hay un maestro que no sepa utilizar la plataforma. No es fácil hacer la semiótica, no es fácil dar el salto. Y tenemos ese miedo de los silencios, de los fantasmas, de esas rutas que hemos visto en estos días, de que las pantallas se quedan mudos y yo les digo a mis estudiantes, llegó el mes de los fantasmas, ahora llegó el mes de los muertos, porque nadie nos responde y uno búsquelos y búsquelos. Y ese tejido está ahí y esa es la osadía, ese es nuestro compromiso.
Por eso los currículos tienen que ser un currículo socioemocional, socioafectivo, un currículo que toque lo humano, que toque lo simple y que nos haga ver cada día más las desigualdades. Ustedes nos han puesto en el escenario cómo empezar a tejerlo desde la primera infancia. En nuestro país esa primera infancia no nos pertenece desafortunadamente a la escuela pública, no las tienen en otro lugar y es una batalla que nosotros comenzamos para que ellos tuvieran la educación y no sé dónde perdimos el norte y no lo obtuvimos nosotros, sino que se quedaron los otros. Esas son las negociaciones, esas son las incertidumbres. Nosotros no tenemos el poder, pero sí la osadía para avanzar y para seguir tejiendo y construyendo. Por eso yo siempre he dicho, el cristal con que se mire, el cristal con que tejamos, siempre llevo mi mochila con ese tejido de cristal, porque somos nosotros los maestros los que tejemos. Ustedes nos han dado elementos para el currículo, elementos para pensar la nueva escuela, para tejer otros símbolos, otras formas de llegar a lo humano, de llegar a lo sensible. Yo ahí les hacía la pregunta a las dos, ¿cuál es la escuela que se viene? ¿Cuál es la escuela que tendremos? Y esa es la pregunta que quiero que hagamos de cierre, para que la pensemos, para que no nos coja en este momento solamente pensar en los planes de bioseguridad, porque me imagino que como en toda América Latina tenemos aulas de 50, 60 estudiantes, porque son los recursos que les llegan a los rectores, manual los maestros tenemos que hacer el trabajo, pero los administrativos no. También hay que mirar la plataforma del CIEGET, de la plataforma única, cómo se sistematiza y se evalúa la administración educativa en nuestra América. Entonces ahí las dejo, con esos grandes interrogantes, y no solamente para ustedes, sino para todos los que nos acompañan, porque lo que se nos viene es grande, lo que se nos viene es un tejido de voces, donde el trabajo de nosotros, los educadores, tiene que dar respuesta a todos estos desafíos. Les entrego la mochila para que nos respondan. Y quiero cerrar lo que nos dice de Italia, Riseiro Succi. Estamos muy impresionados por el análisis científico de las dinámicas que tienen lugar dentro del grupo narrativo expuesto con intensidad, participación y empatía pedagógica. Eso es lo que hacemos del seminario, eso es lo que hacemos desde la red CHISUA, de la Red Iberoamericana de Maestros que hacen investigación desde la escuela y sus comunidades. Aportamos la mochila en esa criba de viaje, como dice Luis Alvira, y obviamente los invitamos. Recordemos mandar la infografía de los ponentes, ahí está en el chat, de una paginita sobre dónde soy, qué hice, mi impacto. Al mismo tiempo lo invitamos a los otros eventos que tenemos también derivados de este diálogo de saberes. Ahorita este martes 24 en el Foro de Educación Rural en Antioquia tengo el honor de mostrar los 15 años de la Red MENA, de la Red de Maestros Investigadores de las Escuelas Normales de Antioquia, a las 4 de la tarde, hora de Colombia. El 30 tenemos nuestro cierre de gala por el momento. Entonces los invitamos. Y Tatiana también tiene 2 avisitos antes precisamente de entregarnos esta mochila de este encuentro de saberes que tenemos. Muchas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias a todos. Gracias por participar en este espacio. Desde la Red CHISUA queremos darles a todos un abrazo siempre fraterno por estar acá. Y justamente porque somos hermanos, porque hemos aprendido a ser una verdadera familia, pues queremos desde aquí enviarle un fuerte abrazo a nuestro maestro Raulito de Redien en México, quien pues ha estado atravesando por un proceso de COVID, actualmente está en recuperación. Pero pues desde aquí toda nuestra fuerza, Raulito, para que te recuperes pronto. Te necesitamos para seguir tejiendo voces y saberes. Y asimismo queremos, de parte de la Red CHISUA, darles un abrazo extensivo a todos los que han pasado por algún momento difícil, a nuestra maestra Luisa Amezquita, que también tuvo una situación. Entonces, y bueno, y todos los que la han atravesado. Somos CHISUA, somos Red, somos familia, estamos contigo y abrigamos con nuestro corazón y hermandad latinoamericana cualquier dolor que hayas pasado en este tiempo. De otra parte, queremos asimismo mostrarles un videíto. Este es un joven que pertenece a la comunidad campesina de Los Soches y ha estado trabajando fuertemente para elaborar nuestro logo de cierre el 30 de noviembre, donde nos vamos a unir,
vamos a hermanar justamente para mirar todo lo que hemos hecho este año. Si bien ha sido un año muy difícil, también ha sido un año de grandes oportunidades. Y pues aquí está parte del producto que la ha venido realizando, donde en esta chisua se están entretejiendo todos los logos y las banderas de nuestros países que han sido parte de este seminario. Así que esta es una invitación para que pues continuemos esta tarde. Va a estar espectacular, dentro de 8 días va a haber un cierre fenomenal, o sea, no se lo pueden perder, tienen que invitar a todo el mundo y de verdad sigamos tejiendo red. Muchísimas gracias. Luisa, les dejamos nuestra mochila y seguimos en este diálogo de saberes de que hacemos los maestros de a pie a nivel latinoamericano y ya del mundo. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta cita de esta escuela abierta de pensamiento, de pedagogía que estamos generando desde la Red Chisu.